Buen día. Esta es mi presentación ejecutiva de mi proyecto de investigación, Planteamiento del problema. Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Nutrición aplicada. Técnico superior universitario en gestión de la alimentación y nutrición. Docente en línea Mariana Orozco Madueño. Alumna Paola Adriana Sosa Rangel. Matrícula AL 105 17243. Título: Asociación de enfermedades crónicas en adultos de 37 a 47 años de edad de la comunidad de San Antonio El Desmonte en Pachuca, Hidalgo, y la medida del índice de masa corporal, proyecto a realizar en el periodo julio-diciembre de la estadía 1. Justificación. Según la Organización Mundial de la Salud en el 2024, las enfermedades cardiovasculares suponen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles. Al menos el 19 millones de muertes en el 2021, seguidas del cáncer con 10 millones, las enfermedades respiratorias crónicas con 4 millones y la diabetes con más de 2 millones. En la diabetes se incluyen los fallecimientos por nefropatía diabética. Estos cuatro grupos de enfermedades representan el 80% de las muertes prematuras por enfermedades crónicas. Estas patologías mataron al menos a 43 millones de personas en el 2021, lo que equivale al 75% de las muertes en el mundo que no se deben a una pandemia. Debido al incremento a nivel mundial de las enfermedades crónicas y sus repercusiones negativas en la salud, existe la necesidad de conocer la asociación de enfermedades no transmisibles en adultos de 37 a 47 años de edad de la comunidad de San Antonio El Desmonte en Pachuca, Hidalgo, y la medida del índice de masa corporal, para integrar una base de datos que pueda servir de apoyo para posteriores investigaciones que ayuden a proponer acciones que promuevan la prevención en materia de nutrición de estos individuos, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, para difundir la información veraz y oportuna que ayude a mitigar la prevalencia de dichas enfermedades que son altamente prevenibles. Objetivos. Objetivo general: describir la asociación de enfermedades crónicas y el índice de masa corporal en adultos de entre 37 y 47 años de edad de la comunidad de San Antonio en el Desmonte en Pachuca, Hidalgo, en el periodo de la estadía 1. Objetivos particulares. Objetivo número 1. Categorizar la información obtenida según la escala del índice de masa corporal. Número 2. Describir la asociación entre las enfermedades crónicas y el índice de masa corporal. Número 3. Brindar información preventiva en salud por medio de las tecnologías de la información y la comunicación sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Antecedentes. Según la Organización Mundial de la Salud en el 2022, a nivel mundial, alrededor del 16% de los adultos de 18 años o más en todo el mundo eran obesos. La prevalencia de obesidad en todo el mundo aumentó a más del 100% entre las décadas de los 90 hasta el 2022. En Europa, la prevalencia de obesidad se sitúa entre el 10 y el 20% en varones, siendo más alto en mujeres, con un 15 a un 20%. Globalmente, casi el 50% de la población europea se puede considerar con sobrepeso o con obesidad, según Farreras-Rosman en el 2014. En Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud, la región de las Américas tiene la prevalencia más alta de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, con un 62.5% de adultos con sobrepeso u obesidad. Si nos fijamos únicamente en la obesidad, se estima que afecta al 28% de la población adulta, que viene siendo más alta en las mujeres con un 31% y en hombres con un 26%. Según la ENSANUD, en el 2022, en México,
La prevalencia de sobrepeso fue de 38.3%, con 41.2% en hombres y 35.8% en mujeres, pero en obesidad, con un 41% en mujeres, fue más alto que en los hombres, con un 32.3%. En Hidalgo, la prevalencia global de sobrepeso y obesidad, según la ENSANUD del 2018, fue más alta en mujeres, con un 76.9%, y en hombres, con un 63%. La prevalencia particular de sobrepeso y obesidad, según la ENSANUD del 2018, al comparar solamente la prevalencia de obesidad, de esta fue mayor en las mujeres, con un 11%, más alta que en los hombres, con un 24.7%, mientras que la prevalencia de sobrepeso fue de 2.9% menor en los hombres, con 38.3%, que en las mujeres, con 41.2%. En San Antonio del Monte, a nivel regional, al día de hoy no existe información sobre enfermedades crónicas no transmisibles o de sobrepeso u obesidad en la comunidad de San Antonio del Monte en Pachuca, Hidalgo. Planteamiento del problema. Entre las causas principales del aumento de las enfermedades crónicas se encuentra el aumento del índice de masa corporal, que presenta una estrecha asociación con el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, siendo otro buen indicador el valor de la circunferencia de cintura. El sobrepeso o la obesidad se ha relacionado con un aumento de riesgo de aparición de tumores. Se ha relacionado a las lipoproteínas de baja densidad con la producción de factor de necrosis tumoral, que promueve la migración, invasión y supervivencia de las células tumorales, según Ortega Anta Rosa y Requejo Marcos en el 2015. Esto se debe a que el cuerpo, a tener altos niveles de adiposidad, entra en un estado de inflamación crónica leve, que lo que genera es que se tengan cascadas de citocinas proinflamatorias que promueven todo este círculo vicioso. Además, que como dicen, promueve la migración, la invasión y la supervivencia de las células tumorales. En los últimos años se ha encontrado que una medida tan sencilla como el perímetro de la cintura para identificar el riesgo que se relaciona con la acumulación de grasa en la región abdominal no solo refleja la grasa subcutánea, sino que también representa la magnitud de la reserva de la grasa visceral, según Kaufer-Horwitz y Pérez-Lizaur en el 2023. Es bien sabido que dependiendo dónde se encuentre el mayor grado de adiposidad en el cuerpo de los hombres o de las mujeres, estas se clasifican en androide o ginoide. Es más común el tipo androide en los hombres. Es la acumulación de grasa es decir, en la barriga, lo que se llama barriga, y es la más peligrosa porque está más cerca de los órganos vitales, como por ejemplo el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas. Eso lo hace tan peligrosa. También los hace más susceptibles a enfermedades cardiovasculares, a la diabetes mellitus. La obesidad ginoide también es peligrosa, pero no tanto. Está asociada más con enfermedades de la circulación venosa. El sobrepeso y la obesidad son la consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta calórica, alimentación, y el gasto calórico, actividad física. La obesidad es una enfermedad multifactorial que se debe a un entorno obesogénico, factores psicosociales y variantes genéticas. Es una compleja enfermedad crónica que se define por una excesiva acumulación de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Estos padecimientos, así como las enfermedades no transmisibles conexas, son en gran medida prevenibles y manejables. La buena noticia es que
como recién lo comenté, según la Organización Mundial de la Salud en el 2024, sostiene que eh, estos padecimientos, estas enfermedades son altamente prevenibles y manejables. Y la manera de hacerlo es muy fácil, es por medio de una buena alimentación y unos buenos hábitos de actividad física también. Elsa Gil y Luis Felipe Mario Antonio Mendoza en el 2019 sostienen que la obesidad representa un problema grave y de salud prevenible en México, ya que derivados de ella se encuentran las enfermedades más mortales, como son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, o sea, los infartos. Dependiendo de dónde se sitúe la grasa, se podrán comprender los problemas futuros de las personas, como comenté anteriormente sobre dónde se sitúa la grasa, ya sea androide o ginoide. Del Rosario Besares Sarmiento Vidalma en el 2012 dice que la obesidad expone a riesgo de otros problemas graves de salud como enfermedades cardiovasculares, artritis, trastornos de la vesícula y renales, así como cánceres de mama, colon, útero, esófago y riñones. Las personas con obesidad central presentan mayor riesgo de padecer resistencia a la insulina, es decir, con la obesidad androide. Judith E. Brown en el 2014 sostiene que los adipocitos no son depósitos pasivos de exceso de grasa, conforman un órgano endocrino activo que secretan factores parecidos a hormonas, que se asocian con inflamación leve crónica y resistencia a la insulina. Tales mecanismos tienen una función en el desarrollo y progreso de las principales enfermedades crónicas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la obesidad y la mala dieta predisponen a la totalidad de las principales enfermedades crónicas en las últimas décadas. Esto se ha mitigado por los cada vez más poderosos y costosos tratamientos. Para retrasar la progresión de la enfermedad, millones de personas en los Estados Unidos y México dependen de los medicamentos para reducir los niveles de colesterol, la glucosa alta, la presión sanguínea y de procedimientos quirúrgicos para abrir o derivar arterias bloqueadas, etc. Según la OCDE, en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los países más afectados por la epidemia de la obesidad. El único país que supera a México es Estados Unidos, según Jiménez Luis en el 2016. Gigli Débora en el 2012 menciona que hay que tomar en cuenta que los hijos imitan a los padres. Esto incluye la manera de comer, de movernos. Habla sobre la imitación de los modelos de conducta, además de que comer es una experiencia placentera y permitirnos alimentos dulces. De hecho, desde antes del nacimiento en los recién nacidos, los sabores dulces tienen efectos analgésicos. En su libro también menciona que hubo un experimento que hicieron con recién nacidos que generaron una hipótesis, ya que el primer alimento que recibimos pues es un alimento dulce. Entonces la hipótesis es que por eso preferimos los alimentos dulces. En las cifras de sobrepeso y obesidad son más altas en los sectores socioeconómicos bajos, de menor nivel cultural y educativo, que probablemente sea porque los ingresos, al ser muy bajos, los alimentos más baratos que se pueden conseguir son los carbohidratos simples, los alimentos, la comida chatarra. También la educación y la cultura de las personas pues también afecta porque si no se tiene el conocimiento necesario para poder tener una buena alimentación, pues las personas que tienen que viven en los sectores socioeconómicos bajos, pues no son conscientes del daño que pueden generar este tipo de alimentos como son
que son hiperenergéticos, como son exceso de tortilla, pan. Entonces, como ellos desconocen la manera correcta de alimentarse, pues es normal o probable que por eso las cifras de sobrepeso y obesidad sean más altas pues en esos sectores de la población. Cabrera Rayo Alfredo y colaboradores en el 2015 sostienen que la presencia conjunta de obesidad central, o sea, el perímetro de cintura mayor de 90 centímetros en hombres y mayor de 80 centímetros en mujeres, aunado a los siguientes factores, como pueden ser un índice de masa corporal mayor a 30, los triglicéridos elevados, la presión arterial alta, la prediabetes o la diabetes, constituyen el llamado síndrome metabólico. Barrera Perdomo María del Pilar en el 2020 dice que la dislipidemia es la anormalidad en un perfil lipídico que se relaciona con un número importante de patologías, entre ellas la aterosclerosis, un aumento de las lipoproteínas altamente aterogénicas y una disminución de las no aterogénicas. Recordemos que las lipoproteínas altamente aterogénicas son las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas no aterogénicas son las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Cipriani Torne en el 2010 sostiene que la resistencia a la insulina condiciona una serie de alteraciones clínicas, como pueden ser la hipertensión arterial, la intolerancia a la glucosa, la aterosclerosis y en última instancia la diabetes mellitus 2. González Bárcena David en el 2011 dice que la prediabetes es un síndrome que se caracteriza por la elevación de la glucosa en ayunas, hiperglucemia crónica, pero no tanto como para llegar a ser diabetes mellitus tipo 2, es decir, cifras entre 100 miligramos decilitro y 125 miligramos decilitro. Vargas Calvo en el 2012 nos muestra un cuadro con factores hipertensinógenos, que son el consumo elevado de sodio, la resistencia a la insulina, la vida sedentaria, el estrés, la ingesta deficiente de calcio, el escaso consumo de potasio, la dislipidemia y el síndrome metabólico. Como se mencionó anteriormente, también es común el síndrome metabólico, la dislipidemia, la resistencia a la insulina con la hipertensión arterial. Fernández Mora Patiño Cuervo en el 2007 sostiene que la aterosclerosis es un proceso involucrado en la enfermedad cardiovascular. Dentro de este proceso existen dos causas de trombosis, la ruptura de la placa y la erosión del endotelio. Este proceso produce un estado inflamatorio debido a los componentes celulares del sistema inmune. Para esto hay que recordar la fisiopatología de la aterosclerosis, que es cuando se acumula mucha placa en el endotelio. Entonces esto activa el sistema inmunitario y hace que los macrófagos migren a esas zonas y entonces empiecen a fagocitar las placas de ateroma. Pero claro, como si no se hace un cambio en el estilo de vida, esto se hace crónico y con el paso del tiempo las células espumosas se van acumulando hasta que llega el momento en que llega a erosionarse y también pueden llegar a romperse. Es por eso que dicen que hay dos causas de ruptura de la placa, que son la erosión del endotelio y la ruptura de la placa. Esto es muy peligroso porque es lo que puede llegar a causar pues las trombosis y que son muy peligrosas. Realmente una trombosis puede ir a parar a cualquier
vasculatura del cuerpo y por ende puede llegar a causar la muerte. Ruiz J. Seban en el 2012, la enfermedad arteriotrombótica es el proceso subyacente en la mayoría de los eventos vasculares coronarios, cerebrales y periféricos, siendo entonces la principal causa de muerte y discapacidad en todas las sociedades industrializadas. Los factores de riesgo para la enfermedad arteriotrombótica son comunes para los distintos territorios vasculares, como mencionaba anteriormente. Es muy peligroso porque un trombo se te puede ir ya sea a una pierna, al cerebro, al pulmón, al corazón y puede causar la muerte. Consecuencias. Las enfermedades crónicas no transmisibles y las principales causas de muerte en México. Las principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, influenza y neumonía, agresiones, homicidios, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, insuficiencia renal. Como nos podemos dar cuenta, entre las principales causas se encuentran las enfermedades no transmisibles. Kaufer, Horwitz, Pérez, Lizaur y colaboradores en el 2023 dicen que en los resultados de las encuestas nacionales de salud y nutrición desde el 2006 al 2019, en las que se incluyeron adultos mexicanos, hombres y mujeres de áreas urbanas y rurales de todas las regiones del país, permitieron identificar a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión arterial como los principales problemas de salud vinculados con la alimentación y la nutrición en la población adulta mexicana. Las enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes mellitus tipo 2 representan el 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades crónicas. Los factores de riesgo asociados también son la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia, la prediabetes o la diabetes, niveles anormales de grasa, o sea, colesterol alto, según la Organización Mundial de la Salud en el 2021. Según la Organización Mundial de la Salud en el 2016, las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 74% de todas las muertes en el mundo. Cada año, 17 millones de personas mayores de 70 años mueren a causa de una enfermedad no transmisible, y el 86% de esas muertes prematuras se dan en países de ingreso mediano-bajo. Standard en el 2005 nos muestra un cuadro de factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Entre los factores de riesgo que se mencionan podemos ver a las mencionadas anteriormente, como son la hipertensión, la diabetes mellitus, el sedentarismo, la obesidad, entre otros. Garrido Fuentes en el 2016 sostiene que la diabetes mellitus es una de las principales entidades que produce daños en múltiples órganos y sistemas del organismo. Con mucha frecuencia es causa de invalidez, mutilación y muerte. Tiene sus antecedentes en diferentes manifestaciones, como la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la prediabetes. Ruiz Sabán José en el 2012. La diabetes mellitus 2 es una compleja enfermedad vascular de origen metabólico. El papel del endotelio es básico para la comprensión en la enfermedad cardiovascular del paciente diabético y los altos eventos agudos asociados con la inestabilidad de la placa y el estado de hipercoagulabilidad. Para comprender esto se tiene que comprender la fisiopatología de la prediabetes y la diabetes.
La prediabetes es un estado de hiperglucemia crónica que va desde los 100 miligramos decilitro hasta los 125. La diabetes es un estado de hiperglucemia aún más crónica que va de los 126 miligramos decilitros hacia arriba. Pero ya cuando es diabetes, pues ya es irreversible. Es cuando se tienen que tomar medidas con medicamentos, con dieta, con ejercicio. Es muy importante entender el daño que hace la prediabetes y la diabetes a los vasos sanguíneos. Cuando se tiene la glucosa crónica, cuando se tiene un prediabetes, sí existe un daño a nivel vasculatura, pero en los vasos grandes. Lo malo de estos padecimientos es que la mayoría de las personas no tienen síntomas tan evidentes. Ya se vienen dando cuenta ya cuando tienen la diabetes mellitus tipo 2. Ya cuando se tiene la diabetes mellitus tipo 2 es aún más peligroso porque eso quiere decir que ya no solamente existe un daño general en la vasculatura de los vasos grandes, válgame la redundancia, sino que también existe ya daño en la microvasculatura. Entonces es por eso que los órganos empiezan a dañarse y a fallar, como por ejemplo es la conocida retinopatía diabética, el pie diabético, la neuropatía, entre otras. También se dañan los pequeños vasos sanguíneos de los órganos. Es muy frecuente que con la diabetes mellitus llega a progresar a enfermedad renal crónica. Es una enfermedad muy compleja, pero la buena noticia es que todas estas enfermedades no transmisibles son altamente prevenibles. Y eso se puede hacer pues con una buena alimentación, sobre todo buena información, una buena alimentación y pues promover que las personas dejen de ser tan sedentarias. Mariano Otero Luis, en el 2006, nos muestra un cuadro de factores de riesgo en la enfermedad renal crónica. Como mencioné anteriormente, sobre los problemas que trae todas las enfermedades no transmisibles, pero sobre todo la diabetes, porque ella trae mucho daño pues a los órganos. Por ejemplo, los factores de riesgo son la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad autoinmune, la infección sistémica, la infección urinaria, los cálculos, la obstrucción urinaria, la toxicidad. Como nos podemos dar cuenta, aquí también hay enfermedades crónicas asociadas que se comentaron anteriormente. Ángeles Correa María Guadalupe en el 2021 menciona que en ausencia de enfermedad crónica degenerativa, la prevalencia de la letalidad del COVID-19 es de 3.8%. En presencia de diabetes mellitus tipo 2, la letalidad aumenta a un 15.8%. En hipertensión arterial aumenta a un 15.6% y en obesidad aumenta a un 15%. Pero cuando se combina la diabetes e hipertensión, la letalidad aumenta al 54.1%. La diabetes y obesidad aumentan al 36.8% y en obesidad e hipertensión aumentan al 28.1%. En Latinoamérica, la población mayor de 20 años tiene una prevalencia reportada de sobrepeso de 31.5% y de obesidad en 40.6%. Para la diabetes mellitus tipo 2, la prevalencia fluctúa
entre el 6% y el 17%, y para la hipertensión arterial varía entre el 11.7% y el 39.7%. Recordemos que hace algunos años se dio pues, lo de la pandemia del COVID, y las personas que más defunciones presentaron pues fueron las personas que tenían comorbilidades asociadas, o sea, enfermedades no transmisibles asociadas. Esas personas fueron las que tuvieron más decesos. Aporte. Según los estudios de la OCDE en el 2012, una de las políticas más eficaces en la prevención de las enfermedades relacionadas con la obesidad y la diabetes consiste en dar orientación preventiva en materia de atención primaria a los adultos en situación de riesgo, que comprendería una campaña nacional en los medios de comunicación para promover hábitos saludables. Por tal motivo, la presente investigación pretende generar una base de datos que sirva de apoyo a futuras investigaciones referente a la asociación entre sobrepeso, obesidad y las enfermedades no transmisibles de los adultos de la comunidad de San Antonio del Desmonte en Pachuca, Hidalgo, para que se tome conciencia de la fisiopatología de estas enfermedades y puedan hacer algo al respecto, gracias a la divulgación de prevención en salud en materia de nutrición, con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante pláticas sobre guías alimentarias para la población mexicana, por ejemplo en Meet, infografías, difusión de información pertinente sobre diversos temas relacionados con la alimentación adecuada, etc. En grupos de WhatsApp, YouTube, utilizar los formularios de Google Forms, etc., para que exista una prevención, mantenimiento o reducción del riesgo de una enfermedad no transmisible en esta comunidad. Bueno, aquí se muestra el diseño metodológico, el tipo de estudio, material y métodos, los aspectos generales, como excepciones, tiempo para la realización del estudio, presentación ejecutiva del proyecto, aspectos éticos, aspectos económicos, las normatividades, como por ejemplo la Ley General de Salud, la norma 012 SASA 3 del 2013, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, la Ley Federal de Protección de Datos de personas en manos de particulares. Bueno, estos son los cuadros de conceptos de las normatividades en materia de salud, la Ley General de Salud, la norma oficial mexicana anteriormente mencionada, Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, Informe Belmont, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Conclusiones. En el transcurso de esta estancia tengo que decir que ha sido una labor de investigación enriquecedora. Aprendí muchas cosas sobre el tema elegido. Estoy satisfecha con mi desempeño y agradecida con el apoyo brindado por parte de mi docente en línea, que me ayudó a comprender cómo se delimita y estructura el proyecto de investigación. Comprender que en toda investigación en salud debe de estar implícito el método científico, ya que es la forma correcta de presentar el proyecto. Asimismo, aprendí mucho sobre las distintas normas que están implicadas en la investigación y experimentación en humanos, que es importante tener en cuenta que la esencia de cada una de estas es la de respetar los derechos humanos, dar a conocer los derechos y deberes de cada uno de los involucrados, de mantener debidamente informados a las personas investigadas y asegurar que sepan lo que es el consentimiento informado y que la confidencialidad de su información personal estará amparada por la ley. Estas son las referencias.
Y este es el fin de la presentación. Por su atención, muchas gracias.